Hola, bienvenidos al programa número 26 de Libertad 360. Hoy nos acompaña un experto de clase mundial en temas de gestión de talento y de liderazgo. Él es graduado con honores de la carrera de psicología. Además tiene un MBA, un MBA. Es máster en ciencias de la familia. Tiene posgrados en psicología positiva y en ciencias de la felicidad. Tiene estudios en antropología filosófica, en bioética y en tanatología. Hace un tiempo fundó Upper Talent, una empresa consultora que 2 años después de fundación fue reconocida como entre las mejores de México, y luego se fusiona para fundar WeWow, una consultora líder en gestión de talento y liderazgo, al punto de que la Universidad de Harvard confía en ellos para que sean autorizados para entregar su formación ejecutiva en América Latina. Además, es business partner en México de Delivering Happiness, la empresa global especializada en llevar felicidad al puesto de trabajo. Ha sido catedrático de la famosa UNAM, tiene 2 charlas TEDx, ha sido speaker en más de 100 eventos en 3 continentes y actualmente es miembro de los burós de speaker más importantes de América Latina. Desde México nos acompaña hoy Sergio Nava. Hola Sergio, bienvenido al programa. Aquí hablamos de vidas que se disfrutan. Aquí hablamos de dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. Aquí hablamos de libertad. Libertad para construir sueños. Libertad para dejar huella. Libertad para cambiar el mundo. Esto es Libertad 360. Mi querido amigo Henry, con muchísimo gusto, encantado de tu proyecto, encantado de lo que estás haciendo, encantado de haber conectado con un tipazo, como decimos aquí en México, como tú. Así que, no me conoces todavía muy bien, así que dame tiempo. Pero intuyo muy bien, Entonces, no, adelante, lo que gustes, para lo que seamos buenos, aquí estamos, con mucho gusto. Gracias. Para dar un poco de contexto, la idea de Libertad 360, habíamos hablado, tiene varias aristas que hemos estado desarrollando, pero hay una que quedaba como no pendiente, pero que amarraba todo el proceso, que es el liderazgo, comenzando con un liderazgo de uno mismo y de ahí partir hacia el liderazgo hacia afuera. Sergio tiene una frase que usa mucho que a mí me encanta y de hecho el tema de hoy oficialmente se llama El camino del rockstar. Brilla y sea un líder con propósito, ¿correcto, Sergio? Correctísimo, tal cual. Pues ese es el punto, ese exactamente es el asunto. El asunto es cómo nosotros escarbamos en lo que tenemos para descubrir nuestros propios tesoros y luego cómo hacemos de la mejor forma para compartir esos tesoros con quien quiera escucharlo. Ese es para mí el camino del rockstar. Cuéntanos tú para ti qué es el camino del rockstar. Coincidimos. Yo lo primero que te escuché, mi querido Henry, fue de adentro hacia afuera, ¿no? Y para mí así ha sido, no nada más algo en lo que yo estoy convencido y he estado convencido siempre, sino que así también ha sido mi camino. O sea, primero lo que quise y mi gran pasión inicial fue meterme al tema del comportamiento humano, o sea, hacia adentro, el clavado hacia tratar de entender un poco de la psicología humana. Por eso me metí a profundidad, como ya lo mencionaste, a estudiar la mente, las emociones, a acompañar a personas en este proceso. Y ya después el camino del rockstar de alguna manera se fue desplegando un poco con mi experiencia, con lo que yo veía que eran herramientas interesantes para que eso que tienes dentro se vuelva un camino viable para lo que tú desees, para lo que a ti te haga feliz, para lo que tú te pongas como objetivo. Hay una serie de elementos que yo identifico y categorías que yo identifico como los breaking points para esos rockstars, ¿no? O sea, qué cosas al menos a mí me ha servido, no porque sea la ley universal, pero que estoy convencido, ya, al igual de haber entrevistado con muchos expertos de diferentes temas, he aprendido estas 5 categorías, son 5 pasos del camino del rockstar, y sí, vamos de adentro hacia afuera, y primero, el primer paso es conocerte, es quién soy, es cuál es mi fortaleza, cuál es mi talento, porque si el rockstar no se conoce, no sabe quién es, no sabe cómo genera impacto de manera más fácil, difícilmente va a poder construir sobre algo sólido. Por eso la primera parte del camino del rockstar, el primer escenario que tiene que dominar es el escenario de sí mismo. Ok, buenísimo. En mi experiencia, por lo menos, para manejarme a mí mismo mejor, tenía que conocer mis fortalezas, por supuesto, y potenciarlas, porque eso es lo que yo quisiera hacer en las 2 o 3 cosas que soy bueno,
ser muy bueno. Ahora bien, también me ha servido mucho abrazar mis partes oscuras, entender mi herida inicial, entender mis lados no tan brillantes. Y me he fijado que mientras más los abrace y menos los rechace, mejor nos llevamos. ¿En tu experiencia ha sido algo parecido? Sí, sí, yo creo que lo que comentas hace todo el sentido del mundo. Yo soy partícipe de tratar de ser más fuerte en lo que eres y de dejar de intentar ser menos mediocre en lo que no te sale bien. Pero eso no significa de ser consciente de cuál es el riesgo de esas fortalezas. Por ejemplo, a mí se me da muchísimo la capacidad de enfocarme. Una de mis fortalezas es la capacidad de enfoque, de aprender, de meterme de lleno a un mundo, a una herramienta que quiero dominar o desarrollar. Mi riesgo es que a lo mejor me puedo perder horas y puedo perder de vista lo urgente, lo importante, por centrarme y entrar en este túnel. Yo soy de esas personas, a lo mejor algunas se identificarán conmigo, que de repente yo soy consciente que tengo que trabajar también en no perderme en ese túnel en el que entro, ¿no? Hay personas que lo hacen muy bien, pero yo sé que ese es un riesgo. Entonces, sí sería abrazarlo y ser conscientes, pero no necesariamente tratar de ser un líder 360 perfecto, de creer una falsa idea de que ser un rockstar, por ejemplo, un rockstar no tiene que ver con ser el mejor de los mejores en todas las áreas. Ser un rockstar es dominar el arte de liderarte a ti mismo, de conocerte y utilizar tus fortalezas y abrazar, como tú dices, tus debilidades para lograr impactar a los demás, ¿no? Buenísimo. Ok, estamos sintonizados. Yo, digamos, tengo un asunto. A mí me encanta, a ver, me gusta más hablar que escuchar, lo cual yo sé que es algo que está al revés de como nos dicen que debería ser las cosas. Yo estoy hablando como soy, no como debería ser, ¿verdad? Entonces he hecho un esfuerzo consciente por escuchar más y hablar menos. Por ejemplo, ahora no es algo como que estoy diciendo yo me estoy autoflagelando porque soy descalificado por eso. Es solamente en realidad en este momento y la estoy abrazando. O por ejemplo, vaya, te conocí en Clubhouse, ¿verdad? Una app, por cierto, muy interesante. Si alguien está interesado en explorar eso, contácteme, que me interesa mucho propagar esa app. Y en esa app, a mí me parece muy interesante cuando, digamos, yo opino algo y me gusta el ejercicio ahora porque me descubro a mí mismo aspirando al reforzamiento o a la aceptación de los otros que están escuchándome. Me explico, solo estoy observándola en mí mismo. No la estoy ni aprobando ni negando, está ahí. Y reconocerla para mí es la mejor forma que tengo de superarla, porque en realidad, en el fondo me pongo a pensar, ¿qué me importa a mí? Yo doy lo que tengo, ¿verdad? Alguna gente lo va a tomar, alguna gente no. Pero para ser totalmente honestos, sí me importa. En el fondo estoy esperando la aceptación o el reforzamiento de alguien. Cuando alguien me cita después, me siento bien. Y esas cosas las estoy observando y me ha servido como un espejo, porque al final del día esa es la vida. Y estoy viendo en ese espejo y estoy viendo que tengo aquí el pelo un poco despeinado. Y entonces, en ese sentido es que me refería. Obviamente las debilidades son mis debilidades y yo no quiero ser promedio en las debilidades, que es a lo mejor que voy a llegar, a lo más que voy a llegar. Quisiera poderme hacer clase mundial en lo que soy bueno. Pero abrazar aquellas me permite ser como más feliz, tal vez, para mí, para mi mundo interior. Totalmente, a mí me hace todo el sentido. Yo te comparto también un tema que yo por mucho tiempo creí que no era algo positivo o que era un tabú allá afuera. Yo en lo personal me considero una persona muy competitiva. O sea, yo desde pequeño soy de que me gusta ganar, me gusta retarme, me gusta ponerme en situaciones que me llevan a un paso más. Y por mucho tiempo yo creí que esa era una característica negativa, porque si no es que por qué compites y no te compares con los demás. Y yo decía, pero es que yo me comparo con los demás, pero entonces, ¿qué hago con eso, no? Llegué yo a la conclusión, un poco como tú dices, un equilibrio. A ver, ser competitivo no es malo per se, es, a ver, si soy competitivo, ¿cómo puedo utilizar esta cualidad que tengo para hacerlo algo productivo para mí y para servir a los demás, para lo que yo busco? Entonces, hoy en día, yo no le diría a la gente que no se compare, porque es inevitable. O sea, a ver, de entrada estamos hechos para conectar hacia afuera. Tenemos ojos, tenemos dos oídos y estamos hechos para observar, para escuchar, para ver.
si tú caes en esta idea de que no voltees a ver a los demás, tú solamente tú, pues estás yendo incluso en contra de para lo que estás hecho, que es conectar, escuchar. Ahora, ¿qué haces con esa comparación? Y eso le digo mucho a los líderes con quienes trabajo, porque normalmente son personas que tienen mucha hambre, mucho deseo de crecer, de desarrollarse. Claro. Obviamente tienen humildad. Luego te hablo de las 3 H's o más adelante si quieres. Pero esta hambre los hace verse con otras personas y cómo voy yo, ¿no? ¿Cómo voy yo respecto a lo que quiero llegar? Entonces, esta parte de ser competitivo, yo te diría, yo soy consciente que puedo caer en el riesgo de obsesionarme con ganar y eso me frustra. Sí. Eso me puede llegar a frustrar. Pero como tú lo dices magistralmente, es abraza tu cualidad, abraza quién eres, nada más sé consciente de cuál es el riesgo de eso, ¿no? El extremo opuesto, decía Aristóteles, que la virtud es de alguna manera mantener el equilibrio entre extremos opuestos. No hay un equilibrio exacto en la vida, definitivamente, pero sí calibrarnos, diría yo, que es como una palabra un poquito más exacta, calibrar en lugar de equilibrar. Excelente, buenísimo. Ahora, mencionaste 5 como puntos importantes en el camino. Sí. ¿Te importaría compartirlos? Aunque sea, podemos hacer una cápsula si quieres de cada uno de ellos más adelante, pero me gustaría saber, para salir de la duda, ¿de qué trata esos 5? Sí, hay 2 cosas de las que yo hablo a los rockstars, que al final del día, rockstar, antes de decir el camino del rockstar, ¿qué es un rockstar? Por si alguien, los que me escuchan, dicen, ¿y a qué se refiere Sergio con eso? Un rockstar en concreto son personas que tienen mucha hambre, mucho deseo de crecer, de desarrollarse, pero tienen humildad, la H de humildad, para pedir ayuda, para reconocer que no van a lograr todo solos, la humildad para preguntar, la humildad para escuchar, la humildad para... Porque la ambición y el hambre sin la humildad, pues no es un tipo de personas con las que yo considero que son líderes positivos ni logran mucho en su vida a largo plazo. Entonces, hambre, humildad y tercero, habilidad. ¿Habilidad para qué? Habilidad para desarrollar más herramientas, habilidad para aprender nuevas cosas, habilidad para reinventarse, habilidad para buscar afuera recursos, herramientas que les ayude a lograr lo que se proponen. Entonces, primero, antes del camino del rockstar, pues eso es lo que hace un rockstar, por si alguien dice, ¿a qué se refiere? Bueno, del camino del rockstar... Perdón, hablaste de 3H entonces. Dijiste sí. Hambre, habilidad, humildad. Sí, pero en ese orden, hambre... Ajá. Para mí, desde mi punto de vista, sí hay ese orden. ¿Por qué? Porque el hambre necesita primero es el fuego, es la energía que nos da para lograr querer impactar. Profundizar en el hambre es hambre de servir, es hambre de crecer, es hambre de conectar, es hambre de lograr objetivos, es hambre de generar impacto en los demás. La humildad es, después, lo que te abre las puertas, al rockstar le abre las puertas la humildad, porque si no caes en soberbia. Y la habilidad ya teniendo el hambre y teniendo la humildad, abriéndote esas puertas y teniendo ese fuego, con la última H, que es la habilidad de buscar nuevos hábitos y herramientas, pues te va a llevar al puerto que tú dices. Muy interesante, muy interesante. Ok, escuchamos. Las cinco etapas o los 5 escenarios del rockstar, ¿no? Sí, son 5 P's. Sí, ¿verdad? Traigo ahí como, ¿cuáles son? Y aparte, ya me conoces, mi querido Henry, a mí me gusta mucho hacer las cosas un poco sencillas que la gente se le grabe. El camino del rockstar son 5 P's. La primera P es personalidad. Ese es el primer escenario, ¿no? Del rockstar. Es como quedamos hacia adentro. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi talento? Mis fortalezas, mis amenazas, dónde puedo caer en algo tóxico o negativo. Esa es la primera P. Okay. La segunda P, después de la personalidad, y es una escala ascendente, después de dominarte a ti mismo, liderarte a ti mismo, viene el potencial. ¿El potencial qué es? Es el potencial de lo que puede ser. El potencial es lo que podemos ser que aún no es, pero que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y en el potencial están tus creencias, las creencias del rockstar. Ok, yo, Sergio, soy competitivo, yo, Sergio, me gusta aprender, yo, Sergio, me gusta conectar con la gente, pero que de lo que quiero lograr, entre lo que quiero lograr y lo que soy, pues hay un camino muy largo y dentro de ese camino son mis creencias. Ser competitivo es bueno o es malo. Ser muy social es bueno o es malo. ¿Me sirve o no me sirve? Es decir, el potencial es las creencias.
La tercera P es el performance. El performance son los hábitos que tienes que trabajar o que el rockstar tiene consciente que le sirve para que ese potencial se logre, pero siempre respaldándose en la primera P, que es su personalidad, su autenticidad, su esencia. Entonces, Listo. personalidad, potencial, performance. Después viene en una escala superior la cuarta P, que es people o personas. Si todo lo que eres, si todo lo que estás buscando lograr, si tus hábitos y todo lo que hay antes de lo que hemos mencionado no está para servir a los demás, no está para agregarle valor a otras personas, entonces te vas a quedar corto, porque ni vas a ser feliz, porque vas a estar en eterna insatisfacción y no vas a tener el impacto que buscas. Y por último, la quinta P es purpose, propósito, ¿no? Que es, el propósito es esa brújula, es ese camino final que guía al rockstar de lo que quiere lograr, pero es la guía que le va apuntando hacia dónde va, pero se necesita de las otras 4 P's para estar bien alineado hacia esa quinta P, que es el gran propósito. Pregunta ahora, vamos a ver. Mencionabas las 3 H's, ¿verdad? ¿Esas 3 H's se aprenden o se traen? Yo creo que ambas, y se trabajan más de lo que se tienen. O sea, el hambre, difícilmente yo podría decir que hay una persona que no tenga deseos o que no tenga aspiraciones. Si está en depresión, si hay unas cuestiones externas, pues sí, claro, es más difícil, pero todos tenemos una necesidad de progreso. Esa es una base de la felicidad. Sí. Progresar nos hace felices y nos hace sentir que avanzamos y nos da satisfacción. La humildad... Yo lo miro como el sol en las nubes. Yo creo que todos tenemos hambre y ganas de hacerlo, pero a veces se nos nubla por otras cosas, nos distraemos por el día a día, por las cosas mentales, por cosas así, pero cuando eso se estaba quitando, sale naturalmente las ganas de... Eso es lo que yo me parece a mí. He visto en mi experiencia personal y en mucha gente alrededor mío. No, y coincido contigo. A ver, yo en mi experiencia, insisto, yo soy una persona con mucha hambre que siempre quiere crecer, aprender nuevas cosas, etcétera, pero yo me acuerdo que sí he recibido rechazo, o sea, sí me han cerrado las puertas cuando las personas perciben mucha hambre y de repente se me va, pierdo de foco la parte de como tú haces, ¿no? Escuchar, la parte de, oye, ¿qué tienes que decir tú? Oye, dime tú qué opinas, qué haces. Y cuando no tengo la H presente, porque a veces se me va más el hambre que la humildad, no porque no sea humilde, pero es tanto el hambre que eso a veces incomoda. Entonces, lo que yo he aprendido es, las puertas que más se me han abierto, Henry, ha sido cuando la gente percibe, y sobre todo mis mentores que he conseguido, mi socio hoy fue mi mentor ayer era mi mentor, hoy es mi socio, okay. y él me dijo, Sergio, es que yo conecté contigo y te abrí todas las puertas porque vi genuinamente en ti un deseo de crecer y de aprender, pero también cuando me preguntaste y cómo te acercaste con el deseo de realmente escuchar, que es como una combinación que yo percibí en ti de él no nada más quiere ver qué saca, él quiere realmente hacer algo y aprender algo, y hoy en día pues esa relación, esa conexión me ha dado muchísimas cosas positivas, gracias a Dios, pero fue cuando las combiné. Cuando no las he combinado me ha ido de la fregada. Sí, ok, interesante. Y las P's que mencionaste, esas se desarrollan, me imagino, o se traen de un solo... La última pregunta, para hacer una pregunta triada, es, ¿el rockstar se puede fabricar o nace en rockstar y lo que se puede hacer es como pulirlo? ¿Qué piensas? Es una respuesta que incluso, de hecho, en Clubhouse hicimos una sala que decía, el líder nace o se hace, ¿no? Y en el mundo del liderazgo eso es bien común. Yo voy por la idea de que todos podemos ser rockstars, y esa es mi creencia. O sea, yo estoy convencido de que todos podemos ser el rockstar de nuestra vida, pero hay ciertos atributos de la personalidad que no elegimos, y por eso es la primera P. Es lo que tú dices, y lo que te escucho es abraza quien tú eres, la luz y la sombra. Tu personalidad no la eliges como tal, pero sí tienes muchas otras P's de las cuales sí trabajas. ¿Cuáles trabajas? Tus creencias,
como qué hábitos desarrollas o no, cómo tomas acción o no, si esa personalidad que tienes la abrazas o no la abrazas, si eres consciente o no eres consciente, si pones realmente en el foco servir a los demás, si te preguntas constantemente hacia dónde voy, cuál es mi propósito, cómo quiero impactar al mundo, qué extrañaría el mundo si yo no existiera. Todas esas 4 P's sí se trabajan día a día, ¿no? La primera P es simplemente conocer, aceptar y abrazar y enfocarte en lo que te funciona. Excelente. Ok, muy interesante. ¿Y eso es lo que haces en tu organización ahorita? ¿WeWow trabaja con eso alrededor o eso es algo paralelo a eso? Es muy interesante porque en WeWow, si bien es el mundo corporativo, al final trabajamos con personas y eso es lo que me encanta. Hacemos muchísimas cosas en WeWow. En WeWow tenemos la gran oportunidad de trabajar con compañías muy importantes y nos da la oportunidad de permear en los líderes que impacten en el resto de las organizaciones. Entonces, nosotros hemos sido muy disruptivos precisamente por el fondo y por la forma. Desarrollamos líderes, programas, webinars, conferencias, donde de entrada líder no le decimos líder, le decimos rockstar, ¿no? Y entonces yo lo que he descubierto es que todos en el mundo corporativo, en el emprendimiento, todos tenemos un rockstar dentro. O sea, hay algo que tenemos más de una pasión. Entonces, cuando la gente en el mundo corporativo empieza a escuchar, soy un rockstar, claro, ¿no? Y que traigan a la mesa ser auténticos, ser vulnerables, romper el paradigma de que el trabajo, pues sí se viene a ser amigos. Es más, si vienes al trabajo a ser amigos, te va mejor, eres más productivo, eres más feliz, ¿no? Pero ese es un paradigma que ya ha ido cambiando y nosotros hemos sido como esa punta de lanza que ha ayudado con argumentos, obviamente, con respaldo de ciencia, de comportamiento humano, de mejores prácticas, de Harvard, etcétera. Nosotros le damos nuestra esencia y eso es lo que hacemos en el mundo corporativo con líderes. Yo lo hago ya hoy en día con personas fuera del mundo corporativo, pero es exactamente el mismo. Un rockstar está en el mundo corporativo, está en el emprendimiento, está en el empresario. O sea, al final del día tiene que ver más con la persona que con dónde estás. Ok, muy interesante. Interesante. Rockstar, un buen concepto. Yo lo usaba ligeramente distinto antes, pero antes, hablo. ¿Cómo lo usabas tú? Años. ¿Cómo lo usabas tú? Yo, muy mal. En el caso, yo le decía a la gente, yo me creía muy bueno en lo que yo hacía, ¿verdad? Sí. Muy bueno. Estoy hablando cuando estaba trabajando en el mundo corporativo, ¿verdad? Me creía muy bueno. Entonces, cuando la gente se quejaba a veces porque mis resultados estaban ahí siempre muy bien, pero no trabajaba demasiado, o sea, no es que lo hacía a punta de fuerza bruta, yo les decía, es que así funciona, decía yo. Algunos de nosotros agarramos la guitarra, nos subimos al escenario y hacemos un gran concierto. Y algunos de ustedes tienen que martillar la tarima, tienen que poner las luces, descargar los contenedores. Era una visión completamente equivocada en una vida pasada. Suena ahora como eso tan irreal y tan no sé, no tiene nada, no resueno con nada de eso en este momento, pero en aquel momento lo miraba con mucha verdad. Sí, híjole, y se da muchísimo. De hecho, en WeWow tenemos un programa que se llama A Star is Born. Ubica la película que de hecho recientemente fue un remake, es una película que ya tiene más tiempo, pero recientemente fue con Bradley Cooper y Lady Gaga. Correcto. Y habla de la historia de este gran talento, este rockstar ya consolidado de la música country y cómo descubre un talento en un lugar que pues, no te esperas, ¿no? Un bar que hay travestis, era un mundo diferente a él, pero él detectó el talento. Él tuvo el ojo de decir, ella tiene mucho talento, ¿no? Sí. Y cómo es el proceso de acompañar y de que un rockstar genera más rockstars. Un líder genera más líderes. Si un líder tiene el mensaje de yo, este es mi escenario y no lo comparto, pues su fama, su carrera en algún momento pues se va a caer. Claro. Y el mensaje que le damos a los líderes es, a ver, tú eres el rockstar, pero tu trabajo es crear más rockstars, comparte el escenario, pásale la guitarra y ponemos un momento donde, ya sabes, que no la ha visto, véala, pero es el momento donde Bradley Cooper jala a Lady Gaga y dice, vas, ¿no? La reta. Sí, y quiere ir ella. Exacto, como que le duda. Sí. Y es un concepto que manejamos mucho que es dare and care, ¿no? Retar y cuidar. Hay líderes que retan pero no cuidan.
Hay líderes que, y vas y tú puedes y yo creo en ti, pero vas y cáete solo y yo aquí te respaldo. Sí, está bien retar porque la gente necesita que el líder los empuje, pero si no cuidas, la gente se siente abandonada. Entonces, en esa y al revés, perdóname que regrese el concepto. Si cuidas demasiado a tu gente, y como líder estoy hablando como líder de una empresa, de un equipo, de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, es una posición de influencia. Si cuidas demasiado y no retas, estás sobreprotegiendo, estás haciendo que la persona no utilice su potencial. Entonces es un equilibrio entre retar y cuidar. Entonces en A Star is Born, pues él la reta, le dice, vas, aquí estoy y yo no voy a cantar y aquí está el escenario, ahora es cuando. Y entonces los líderes, cuando hacemos esta metáfora, se quedan de wow. No puedo decir el nombre de la organización, pero es una muy importante. Ya se dicen rockstars entre ellos. Ya dicen, hagamos un plan para pasarle el escenario a nuestros rockstars. Hay que pasarle la guitarra a nuestros rockstars. Entonces, ha sido muy padre porque dices, oye, qué buena onda que podemos conectar desde lenguaje. Pero sí, estamos de acuerdo con lo que tú estás diciendo. O sea, la función del rockstar, del líder, pues es crear más líderes, ¿no? Ok, muy interesante. Sí, no es, bueno, necesitamos mucho de eso, creo yo, porque tenemos demasiado ego todavía en general. Bueno, y lo que decías tú de cuidar y retar, creo que se aplica también a uno mismo. A uno mismo es importante guardar ese equilibrio de alguna forma, porque si no te retas y si no te cuidas también, es un balance que hay que jugar toda la vida, que lo que yo trato de transmitir es que debemos disfrutar esos balances porque nos obligan a trabajar, nos obligan a hacer algo, pero esa es la vida. O sea, yo le digo a la gente que me quiere escuchar, digamos, si yo voy a Disney, a Disney World, aquí nomás queda, en Orlando, si yo voy aquí, voy a que me sacudan, a que me levanten, a que me bajen en las montañas rusas, que me chapoteen con agua, ¿verdad? Que me asusten, ¿cierto? Sé que voy a tener que hacer alguna filita de vez en cuando, sé que la comida va a estar cara, sé que todo eso lo sé ya, pero voy y paso un buen día, ¿verdad? Ahora, si fuera con la mentalidad de decir, pero es que hay tantas colas para entrar ahí, no, qué feo, y la comida es demasiado cara, mejor no me gusta nada, y no, aquí no me subo a esta montaña rusa porque me da miedo, no, entonces mejor no voy. Estoy ahí, pero estoy en nada, estoy sufriendo mi ida a Disney World. Yo creo que la vida es exactamente igual. Venimos aquí y sabemos que la vida es como es. A veces nos salen bien las cosas, a veces nos salen mal. A veces tenemos apoyo, a veces tenemos oposición. A veces estamos contentos, a veces no tanto. A veces las cosas pasan rápido, a veces toma mucho tiempo. Pero es que así es la vida. Hay que disfrutar, ese es el campo de diversión que venimos a hacer aquí. Esa búsqueda, ese intento, ese error, esa cosa. Si nos reímos, si lo vemos con curiosidad, en vez de eso, si cambiamos el chip de decir, lo que no sé lo escondo porque me da miedo, porque es ignorancia. Pues sí, pero la otra opción es, lo que no sé es una oportunidad para aprender cosas nuevas. Emocionado más bien como un niño nuevo a ver qué pasa. No tengo, entonces me siento escaso. Sí, pero no tengo implica que tenés posibilidad de tener. Más bien vamos a buscar la cosa. Y ese cambio de mentalidad hace que la vida se disfrute cada vez más en vez de sufrirse. Wow, me encantó tu metáfora y totalmente de acuerdo. A mí me pasaba y sigo luchando un poco con eso, si soy muy, muy honesto. De repente hay un nicho de personas que dentro de las 3 Hs, el hambre de repente nos hace perder foco de la paciencia, de entender que ahí en Disney, como bien dices, pues se tiene que hacer fila. ¿No? O sea, estás esperando ya estar en el carrito y en los juegos, pero pues tienes que hacer fila. Y en algún momento tuve mucha pasión por las inversiones. Eso es algo que no todo el mundo sabe. Por el trading en Nueva York y todo ese rollo. Me apasionó cuando lo descubrí, porque yo estaba buscando incorporar un poco de la habilidad de la libertad financiera de la que tú dominas también y manejas en tu programa. Bueno. Llegué a Robert Hay un experto que lo domina bien. Yo solamente soy un broker de conocimiento, como te digo. Bueno, igual, pero o sea, es imposible que no te empapes, ¿no? Pero bueno, con Robert Kiyosaki leí su libro, me encantó, tomé un coaching con él, mi esposa y yo tomamos un coaching con él, y ahí llegué al mundo de las inversiones. ¿Y qué es eso del paper trading, ¿no? De los activos en papel? Y descubrí la bolsa de valores, el trading,
y dije, wow, ¿qué es esto? Entonces descubrí que pues era psicología de las masas, o sea, seguía siendo mi tema, que era psicología, y yo me di cuenta que lo que subía y bajaba, pues era gente o con mucha ambición y optimismo apretando botones de comprar, o que era gente con miedo y pánico apretando botones de vender. De vender. Y que eso hacía que subía y bajaba. Y dije, esto es psicología, entonces yo tengo que estar aquí. Entonces me metí un tiempo. Cuando descubro el mundo de las inversiones y veo que es psicología de las masas y que no nada más hay dos movimientos en mi vida, y yo entendía esta metáfora desde la psicología, que a veces estás arriba y a veces estás abajo, ¿no? Y que cuando estés abajo, pues ten la fe de que vas a estar arriba, y que cuando estés arriba, prepárate porque nunca vas a mantenerte ahí, porque la vida también son bajadas. Pero en el mundo de las inversiones, fíjate que aprendí que había un tercer movimiento, y eso me ha servido para manejar muchas cosas, para trabajar a mí mismo, principalmente, que es el movimiento lateral. Y el movimiento lateral dentro de las subidas y las bajadas, dentro del ecocardiograma, que ya sabes que todo el mundo usa la metáfora de que estamos vivos y por eso son subidas y bajadas, no todo el mundo ve la parte que es la parte lateral. Y la parte lateral es el previo del que viene la subida o la bajada, ese movimiento horizontal. Y en la vida dije, sí es cierto, o sea, ¿cuántas veces no hacemos mucho esfuerzo, le metemos mucha energía a un proyecto y sentimos que no avanzamos, ¿no? O sea, no vemos resultados. O también que, viéndolo desde otro enfoque, pues a lo mejor no hay grandes cambios en tu vida, pero aprender a estar en paz, en aceptar lo que tienes, en no estar viendo si vas a subir, si vas a bajar, eso también es felicidad y eso también es parte de la vida. Pero a veces creemos que o estamos arriba o estamos abajo, y la vida es mucho más allá que blanco y negro, arriba, abajo. O sea, hay un matiz interesante, como tú decías, en Disney, que es haz fila, y estar en la fila puedes disfrutar, estar donde estás, ser consciente y listo, pero es parte de. Sí, buenísimo, buenísimo. Otra cosa que yo he llegado no comprendo todavía, solo estoy observando y lo estoy descubriendo estos últimos par de años, tal vez un poco más, es cómo hay unos ciclos que no sé si están predefinidos ya, y es que nosotros no los conocemos, o es que no están definidos y dependen de nosotros. No estoy seguro, como estoy diciendo, pero el punto es que hay unos ciclos para las cosas que estamos haciendo, y me parece a mí que deben haber ciclos que no conocemos, que funcionan igual que los ciclos que sí conocemos. Por ejemplo, la luna. La luna cambia de manera muy predecible, ya sabemos exactamente cómo la percibimos nosotros, la luna nueva, la luna creciente, el menguante, todo eso, la luna llena. Las estaciones del año cambian de manera bastante predecible porque pasan siempre. O ya sabemos que tipo 6, 7 de la noche empieza a anochecer, y sabemos que también en la mañana pues, sale el sol. Son ciclos que nosotros conocemos bien. Nacemos jovencitos y morimos viejos, bueno, en una vida vivida normalmente. Todos los ciclos los conocemos bien. Pero me apasiona descubrir otros ciclos. Por ejemplo, ¿por qué será que a veces empezamos un proyecto? Si el proyecto ya tiene un ciclo que nosotros no conocemos, porque está embebido en la vida en general, y la vida funciona de esa forma, nosotros empezamos a darle, y nosotros queremos que salga el resultado de mañana. Pero quién sé yo si el ciclo natural de ese proyecto es 2 años, y voy a tener que darle constante y pacientemente hasta que llegue a pasar. Como en la agricultura, siembro una semilla hoy, y yo no espero que germine mañana. Yo siembro un árbol de mangos, van a pasar muchos años, ¿sabes? Como un mango yo de ese árbol, ¿verdad? Si siembro un mango, una planta de frijol o de maíz, va a pasar solamente unas semanas. Y ya está así más o menos como natural. De repente así es. Los que tenemos proyectos que quisiéramos cambiar el mundo con eso, va a ser muy poco probable que nos comamos ese mango mañana. Vamos a tener que darle mucho. Si lo que quiero nada más es, digamos, tener mejor condición física, aeróbica, bueno, yo sé que con un par de semanas corriendo yo ya la gano de nuevo. Entonces, ese ciclo, creo que si no se respeta, lo que trae es mucha ansiedad y impaciencia sin necesidad, porque es mejor dejarnos fluir con los ciclos naturales, sabiendo que así funciona de repente. Yo digo algo, perdón. Adelante, perdón, adelante. No, o sea, nada más iba a reforzar lo que comentaste. Sí, y el reto es que en la era digital, de hecho lo platicamos antes de iniciar la grabación y la entrevista, tú lo decías, amigo, que es qué gran reto, ¿no? El estar inmersos en este mundo tan digital, tan rápido, que nos hace creer una falsa ilusión de que las cosas realmente es así de inmediato, ¿no?
el postergar la gratificación, el aguantar procesos, el aguantar a sostener una relación. Otra vez, hablando de Clubhouse, me impactó la historia de una persona, un hombre, que dijo, es que yo tenía una relación muy tóxica con mi esposa, pero trabajamos y hoy o sea, la mejor decisión que he tomado es estar casado con ella, lo hemos trabajado, o sea, para mí fue como, escuchar eso es cada vez menos común, el que las personas aprendan a mantener, en lugar de separar, romper, que eso es mucho más fácil, destruir siempre va a ser más fácil que construir, obviamente. Si ya no es sano, definitivo, si ya hay cosas que no son negociables, pues claro, lo más sano es terminar y romper y concluir un ciclo. Pero como tú dices, ¿no? O sea, la naturaleza ahí está, la realidad ahí está, basta como simplemente darte unos minutos y decir, oye, pues, ¿y cómo funciona el mundo, no? Pues si yo sembro, pues tengo que esperarme. Bueno, igual es mi proyecto, pero a veces se nos va, y me incluyo, ¿no? A veces entro en este túnel de la inmediatez y lo digital y que todo lo queremos rápido, que a veces nos quita el sueño. Sí, exacto, exactamente. Eso, por eso te decía al principio que es algo que me interesa mucho. Tal vez podemos ayudar de alguna forma a las generaciones que van viniendo, porque ellos nacieron en un mundo así, en la gratificación inmediata, y desafortunadamente, por digitales que nos pongamos en cuanto a comunicaciones o tecnología en general, hay cosas fundamentales de la vida que no cambian. Y una relación, por ejemplo, es una de esas, como mencionabas tú, una relación es así, hay que cultivarla, hay que darle, y no somos medias naranjas buscando la otra mitad. Somos naranjas completas que tienen una mitad que no se han dado cuenta todavía que la tienen. Y cuando llega la otra persona y esa persona nos echa luz sobre nuestra media naranja, decimos, ella es nuestra media naranja. Pero no, es nuestra media naranja siempre, solo que ahora iluminada por el espejo de alguien más. Y entonces si comprendemos eso, es mucho más sencilla la relación de pareja, pero es mucho más fácil mandarse la leña todo y decir, ya estuvo, después de 2 meses de casado no aguanto más. Pero quien no aguanta más soy yo, conmigo mismo. A donde vaya voy a arrastrar ese pecado. Me explico, ese conocimiento es así, pero la digital, el email, el todo. Mira, te pongo un ejemplo pequeño. Cuando yo estoy aquí en una maestría en Costa Rica. Yo vivía en Honduras. Hace muchas lunas de eso ya. Mi esposa actual era mi novia en aquel momento. Entonces ella se quedó en Honduras. Y yo me fui a Costa Rica. Entonces nos escribíamos cartas en papel, la doblábamos, la metíamos en un sobre, la ponía yo en el casillero ahí de mi universidad, se iba y allá como a las 2, 3 semanas llegaba la carta y era una emoción cuando la agarraba la carta uno porque la agarraba y le iba a abrir, se sentaba ahí en un lugar solo para leerla y todo, a veces una lágrima tiraba y todo. 10 años después, mi hermano fue a esa misma universidad y con él nos mirábamos por el teléfono cada vez que queríamos hablar, cada vez que había alguna duda, solo me marcaba, ya teníamos una videoconferencia en el teléfono, como las películas de ciencia ficción con las que yo crecí. 10 años nada más, eso no es nada. La vida es larguísima en general y 10 años es un pedacito. Y cuánto cambió el mundo. Entonces yo me imagino a alguien que nació en esa tecnología, todo eso que uno dice para generar un legado que va a tomar 50 años de trabajo, no, 50 minutos tal vez puedo dar, pero 50 años, no, eso es demasiado. Eso es lo que quisiera tal vez transmitir un poco para combinar lo mejor de ambos mundos. Lo rápido claro, aquí, ¿no? La paciencia acá. Totalmente. Y ese es un tema que también me apasiona y he trabajado mucho en mis conferencias y en el mundo corporativo, el tema de las nuevas generaciones. Yo soy millennial, al final del día de los primeros, de los viejitos, ya soy un millennial viejito, soy de los primeros, soy del 85, y no lo mismo un millennial del 85 al del 95, por ejemplo, ¿no? Pero yo soy de la idea, como hablando un poquito, como bien dices, de liderarte a ti mismo, del camino del rockstar, es, bueno, sé consciente de cuál es tu tiempo, cuáles son tus virtudes. O sea, si tú eres un millennial y tienes la digitalidad de manera casi impregnada en tu ADN, pues esa es una virtud. Vas a tener que calibrarte con la otra parte, que es la paciencia. Pero también hay las generaciones previas, también te puedo decir que hay mucho sufrimiento de aquellos que no dan el salto digital, ¿no? O sea, que no se adaptan al entorno, que no se adaptan a la realidad.
y hay una conferencia que le llamo la Sinfonía de Talento, hablando en música todavía y manteniendo el tema de los rockstars. La Sinfonía del Talento es eso, o sea, ¿qué hace un director de orquesta? ¿No? El director de orquesta es, a ver, el de la tarola, el de instrumentos de viento, instrumentos de cuerda. Lo que hace es que las diferencias de cada uno, los talentos de cada uno, se combinen de forma tal que el resultado pues sea algo hermoso, ¿no? Que sea algo, una obra maestra. Y uno no va a poder ser una obra maestra por sí solo. Sí, el rockstar siempre es exacto, el rockstar necesita de alguien más. Entonces no importa si eres millennial, no importa si eres centennial, no importa si eres generación X, si eres baby boomer, no importa quién eres, la mentalidad no está en qué edad, en qué era naciste, sino cómo te calibras, como hemos venido comentando, cómo te calibras para decir, estoy abierto al cambio, la humildad para aprender de la digitalidad, si eso me cuesta, y yo que soy muy digital, la humildad para escuchar a personas con más experiencia, ¿no? Y saber que ahí también hay expertise. Correcto, exactamente. Creo que esa es la magia y creo que esa es nuestra responsabilidad. Por eso somos esa generación, bueno, yo no soy millennial, yo soy generación X, creo, 72. Pero, sí, ¿verdad? Casi boomer. Sí, casi boomer. Estuviste en el límite, amigo, del boomer y X, ¿no? Yo sé. Pero el punto es que yo creo que los aportes de cada generación pueden ser interesantes y sumar algo mejor que lo que cada una por separado puede lograr. Ahora, mencionaste algo interesante ahorita, una conferencia. Tienes todo un aspecto de tu vida que es conferencista, ¿verdad? Sí, digo, me encanta dar mensajes, dar conferencias. Hoy en día sí lo hago ya de manera, pues de mi estilo de vida, de eso también vivo y me encanta, es parte de mi propósito. Y sí, digo, comunicar mensajes, inspirar, eso me fascina. Empecé dando en el mundo corporativo, yo mucho tiempo trabajé en el mundo corporativo y yo tenía pavor a hablar en público, pero siempre tenía el hambre, ¿no? Sí, hablando de eso. No parece. No, yo era de los que todavía tenía que ser a unos 12 años, 13 años, recuerdo, ¿eh? Y yo era de los que me daba pena preguntar el precio de algo de la tienda. Si yo quería ir al cine y quería unas palomitas, le tenía que pedir a mi mamá que me hiciera el favor de pedirlas. O sea, yo me daba pánico el conectar, el preguntar, no sé. Y un día en el mundo corporativo, ya como a los que serán 20, no tengo tanto, como 26 años, entré al mundo corporativo y me dicen, aquí entré al área de desarrollo de liderazgo y también de psicología. Estaba en el área clínica yo en ese entonces. Me decían, aquí cada mes, cada área comparte un mensaje de educación al resto de las áreas, a finanzas, a marketing, a todos, ¿no? Okay. Y entonces me decían, tú vas a tener que dar las primeras conferencias porque es como lo que se acostumbra. O sea, no conferencias, no le decían conferencias, le decían sesiones. Y yo, ¿cómo voy a hablar a los demás? Tengo pánico, ¿no? Entonces, pero mi hambre de hacer las cosas bien y todo, dije, pues, ¿cómo lo hago bien, no? Entonces me encerré un día en el auditorio, me puse a hablar al micrófono pura tontería, o sea, nadie me escuchó, lo que quería era escuchar mi voz. Y poco a poco eso me llevó a darme cuenta que tenía un talento, porque me decían, oye, Sergio, las sesiones que diste me gustaron mucho, conectaron mucho. Y yo me descubría y dije, oye, sí es cierto, me gusta dar mensajes y me gusta hacerlo bien. Ya poco a poco eso me llevó a buscar dar una TED Talk, una TEDx Talk, y de eso me ayudó a la marca personal, que es donde yo le meto mucha estrategia. Le digo que los rockstars puedes tener mucho talento, pero si no buscas conectar los puntos, si no le metes estrategia a tu vida, sí, también no vas a brillar, ¿no? Entonces, claro, siempre dije, tengo que dar una TED Talk y eso me va a ayudar a meterme y posicionarme más. Entonces, logré dar esa TED Talk y eso me catapultó un poco ya a los burós de speakers, que es hoy en día pues donde más trabajo me llega como conferencista. Las empresas piden determinados temas y ellos eligen dentro de un buró a los speakers. Qué interesante. ¿Cómo es la vida? Que tú tenías miedo de hacer eso y ahora te dedicas a eso hasta para vivir. En mi caso, a mí me encantó siempre, siempre. Lo hice desde cada vez que pude. Yo escucho a la gente decir que tienen miedo y obviamente cuando uno va a salir a un escenario, pues algún miedo tiene, o sea, alguna sensación tiene, ¿verdad? Pero a mí más bien es una sensación rica, como esos dolores que te pegas, que te ríes y te duele. Y no lo hago para nada, o sea, estoy completamente aislado de ese mundo
pero me gustaría mucho explorarlo en más detalle porque yo siento que es una forma muy poderosa de tocar corazones, porque es ahí, con la energía tuya del momento. Totalmente. Yo creo que valdría la pena que lo explores, porque yo también soy de la idea. A ver, en un buró de speaker es muy común que las empresas busquen a esa historia, ¿no? Esa gran historia del que se cortó el brazo para sobrevivir y hoy en día cuenta su historia, o el de En búsqueda de la felicidad, que no tenía nada y luego lo tuvo todo. Yo soy de la idea, digo, a ver, yo, Sergio, ¿cómo llegué ahí? O sea, yo apasionándome por lo que hago, dando mensajes, cualquiera lo puede hacer. Y no porque estés en un buró, no. Es simplemente si tú tienes un mensaje que dar, si quieres servir, pues la gente te va a escuchar, va a conectar y el día de mañana puedes vivir de eso sin ningún problema. Pero yo lo veo como eso que me da gasolina, eso me da energía, ¿no? Yo necesito un escenario para poder compartir, ¿no? Ya, es lidiar con el ego, claro, del rockstar, pero el escenario hace que, híjole, te entregues al 100%. En los ensayos, una última historia que te comparto, en los ensayos de las primeras TED, yo estaba súper nervioso porque yo estaba acostumbrado a dar mensajes, fluir, conceptos y yo lo desarrollaba, pero en el coaching de TED te decían, no, a ver, aquí tienes que aprenderte el guión y no te puedes tardar más de 15 minutos y entonces todo estaba tan controlado y no te salgas del círculo y entonces estabas que si me van a grabar y no me puedo salir del círculo y cómo decía de memoria, entonces fue un tema muy, muy difícil para mí, fue un primer reto. Pero tienes que memorizártelo, porque si yo me lo memorizo no digo nada. No, yo soy de la idea que es lo peor que pude haber hecho, caer en la trampa de memorizar, porque si se me olvida algo, o sea, ya me perdí y entonces mi mente está en qué seguía, ¿no? Sí. Yo creo que es más importante tener tu mensaje estructurado y fluyes con eso. Pero bueno, ahí no fue opcional, ahí nos dijeron, se lo tienen que aprender, bueno. Y en los ensayos, todos los speakers, y muchos ya tienen mucha experiencia. De hecho, mi socio actual, que es Jorge, ahí lo conocí. Él es un crack, era como el que todo el mundo decíamos, wow, él la tiene hecha. Pero te puedo decir que el proceso de todos los speakers de ese primer evento TED en el que estuve, en los ensayos cuando no había nadie, nuestro desempeño era más o menos como que nos ganaban los nervios, nos equivocábamos, etcétera. Pero el día del evento, te puedo decir que por el hecho de que había personas ahí que estaban para escuchar, o sea, la parte del factor humano es como de saco lo mejor de todos. Entonces, de repente era como, wow, o sea, no reconocías a tu compañera speaker que habías visto sus ensayos y dices, nada que ver, o sea, la voló del estadio por el factor de las personas, porque el foco estuvo en servir. Entonces, para concluir el tema de las conferencias es, si tú quieres servir, si tú tienes un mensaje que quieres dar, o sea, el escenario es la vida, vaya, o sea, para mí ese es el mensaje del rockstar, el escenario es la vida, y si tú tienes algo que dar, que aportar, debes de estar en ese escenario, y no debes de estar tras bambalinas, ¿no? Tienes que estar en el escenario compartiendo. Estoy de acuerdo con vos 100%. Yo siento igual y voy a ponerme a trabajar en eso porque creo que he sido de las partes que más he descuidado y que más me gustan, paradójicamente. Que así voy a trabajar en eso, tenés razón. Ok, bueno, Sergio, te quiero dar la bienvenida a 360 entonces. Vamos a trabajar juntos en la parte de liderazgo. Con muchísimo gusto. Desde que me lo planteaste, me encantó cómo visualizas, me encanta tu visión, me encanta todo lo que quieres aportar. Y si yo consideras que puedo aportar, encantado. Yo me dejo ir, como ya sabes, me dices que sí, me dejo ir. Esta entrevista surgió porque abriste la puerta y dije, yo quiero hablar con Henry, con mucho gusto conectamos y le damos. Excelente, buenísimo. Entonces, estamos en contacto entonces. Gracias por el tiempo hoy. Y nos seguimos escuchando en Clubhouse, me imagino, todo este tiempo y programamos por ahí los siguientes asuntos para ver si trabajamos algún tipo como de estructura para este lado de Libertad 360 en el sentido de liderazgo y desarrollar algunas veces y hacer más de esto, que creo que puede aportar valor para que haya gente que que está lista para recibirlo. Totalmente. Así quedamos, mi querido Henry. Gracias. Excelente. Gracias, entonces. Buen día.